¿Cómo están amigos? Aquí Ricardo de Perú, de la Academia Ingreso Directo, para comentarles que les voy a compartir un pequeño video donde vamos a hablar acerca del diodo. Sabemos que el diodo, como concepto general, se dice que este diodo semiconductor conduce una señal en un solo sentido. Pues después de este video no creo que sigamos pensando lo mismo. Cuando aprendemos acerca de los semiconductores, siempre empiezan por lo que es la estructura básica de un diodo semiconductor. Se entiende que cuando tú le aplicas una tensión por aquí, pues este va a conducir, pero si tú le aplicas una tensión por acá, este no va a conducir. ¿Por qué? Porque existe aquí en el medio algo llamado barrera de potencial, que a la inversa debe ser bien complicado que lo logre pasar por un aspecto técnico que por ahora no pienso explicar, porque hay que entender que este video está dirigido para los que ya saben cómo funciona un diodo técnicamente hablando. Para serles sincero, es un poquito osado decir que los diodos sí conducen en sentido inverso también. Sucede que nosotros aprendemos normalmente el aspecto ideal en la teoría. Ahora vamos a ver un poquito el aspecto real. ¿Qué pasa realmente de fondo? Vamos aquí a la diapositiva y vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos aprendido del diodo y vamos a entrar a tallar un dato bien importante. Cuando nosotros colocábamos a un diodo y a este le aplicábamos una señal alterna, pues cuando venía en positivo no pasaba nada, superaba su zona de agotamiento, lo atravesaba y regresaba finalmente a la fuente. Pero cuando esto se daba a la inversa, es decir, pasamos al sector negativo y había una especie de señal que entraba por acá a la inversa, esto ya no podía atravesarlo porque el diodo ya se encontraba en polarización inversa. Esto hacía que si la fuente me generaba una señal alterna, ¿no? Significa que si lo ponemos esto en un plano cartesiano, que tenemos semiciclos positivos y negativos, positivos y negativos. El verde, que es el positivo, lograba pasar. Por tanto, el resultado sería que el verde, que es el positivo, logra pasar. La pregunta era, y voy a ponerlo bien este más que me está haciendo todo el chueco, la pregunta era si el negativo que estaba abajo lograba pasar. Cuando el negativo, o es decir, en polarización inversa, intentaba pasar, no lo lograba. Pero en ese intento de querer pasar, también se demoró un tiempo. Y cuando el tiempo se le acaba, pasamos otra vez al positivo y empieza el verde nuevamente. Es por eso que como en polarización inversa no se logró, pero sí se tomó un tiempo para intentarlo, pues esta línea horizontal que representa el tiempo nos diría que en este sector, este tiempo fue lo que se demoró en intentar ir a la inversa. Pero como no lo logró, no hay ningún gráfico que hacer. Así es que vuelve otra vez al positivo. El positivo, que es el verde, ¿pasa? Sí pasa. Entonces el positivo nuevamente sí pasa. Ahora, le toca el negativo, porque estamos en señal alterna. Cuando quiere ir negativo, no puede, pero se tomó un tiempo para intentarlo. Entonces este es el tiempo que se tomó. Y así de esa manera obtenemos este resultado de acá. En otras palabras, con un diodo nada más hemos rectificado una señal alterna. ¿Y qué hemos hecho? Rectificarla solamente media onda. O si quieres, un semiciclo por cada onda que se está generando. En otras palabras, hemos eliminado toda la parte de abajo. Todo lo que estaba acá, al lado derecho, lo hemos eliminado. Por eso que se dice que el diodo rectifica señales. Y cuando lo configuras, con otros diodos rectifica totalmente, ¿no? Por eso se dice puente rectificador de diodos de onda completa. Este es de media onda nada más. Si vemos la parte de abajo, aquí está el gráfico, mira, así era inicialmente, pero cuando pasa por el diodo, ya tenemos como resultado esto de acá. Eso ya lo hemos aprendido. Yo lo estoy recordando nomás por si acaso. Estoy contextualizando, estoy preparando el terreno para enseñarte algo nuevo. Entonces, podríamos deducir que una señal alterna tiene semiciclos positivos y tiene semiciclos negativos. Ya sabemos que son ciclos que se van repitiendo en el tiempo y la cantidad de ciclos que haya en un segundo va a determinar lo que es la frecuencia. ¿En qué? En Hertz. Ahora, si vemos cómo obtuvimos o qué gráfico tenemos como resultado, después de haber puesto a dicho diodo, vamos a obtener esto. Ahí está. Esta línea verde DC que he puesto en estos dos solamente es para que te guíes la diferencia entre DC y AC, nada más. Pero por ahora no tiene mayor relevancia. Entonces, esto es lo que obtenemos como resultado. Esto es lo que obtenemos. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirte es que nos hemos volado la parte de abajo. El semiciclo negativo lo hemos volado. Si vemos el gráfico de aquí abajo, te he puesto como si fuera un fantasma los semiciclos negativos aquí abajo, pero realmente tú ya sabes que no existen. Pero si quisiéramos la señal alterna completa, sí deberían existir. Pero lo hemos eliminado. Entonces, cuando nosotros colocamos a un diodo en un circuito, gráficamente como resultado vamos a obtener esto. Una rectificación de media onda. Ahora, cuando la señal pasa por el diodo, o sea en polarización directa, se dice que el diodo está funcionando, es como que está encendido. Pero en polarización inversa, cuando intenta regresar y no pasa,
se dice que el diodo, entre comillas, no está funcionando. Por tanto, el diodo está apagado. O sea que cada vez que ven polarización directa se enciende, en inversa se apaga, se enciende, se apaga. Realmente no se apaga porque el diodo justamente está funcionando y no está dejando pasar. Pero supongamos, se enciende y se apaga. Eso se le llama estados. Y si lo profundizamos un poco más, en la electrónica, en la electrónica digital, serían como estados lógicos. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Solamente para adelantarte un poco este tema, aquellas señales lógicas de encendido y apagado se representan gráficamente de esta manera. Encendido y vamos a ponerle otro color por acá, apagado. Y así sucesivamente, encendido, apagado, encendido, apagado. O sea, más o menos esto continuaría así, ¿no? Esto sería encendido y nuevamente apagado, encendido, apagado. Esto es exactamente la misma gráfica que está aquí, solo que ya no tiene forma de una senoide, sino tiene una forma cuadrada. Por eso que aquella señal la vamos a llamar señal cuadrada, para entenderlo mejor nada más. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener de esta rectificación de media onda? Vamos a tener como resultado esta gráfica de acá. ¿Me entiendes, no? ¿Te está entendiendo? Ojalá que sí. Ahora, como los diodos no son ideales, son reales, la gráfica no puede ser tan perfecta, pues. No puede ser como que, cuando está encendido es así, y cuando está apagado, recto, se enciende, sube. No, pues, tú sabes que la realidad es distinta a lo ideal. Así es que es imposible que la gráfica sea de esa manera. Entonces, ¿cómo es la gráfica, profe, en la realidad? En la realidad sucede lo siguiente. Concéntrate en este sector de aquí de color amarillo. Solamente en este sector. Y pásalo aquí a escala más grande. Tendríamos esto, que sería lo ideal. Encendido, apagado, encendido y así sucesivamente, ¿sí o no? Pero ¿qué me dice la realidad? La realidad me dice que el encendido está bien, es aquí. Y cuando quiere apagarse, se va hasta abajo y luego se recupera y recién se apaga y luego se vuelve a encender. Eso es lo que me dice la realidad. Y lo que está sucediendo ahí es que está operando la capacitancia de la mano con la longitud que está generando el eje horizontal, que es el tiempo. Si queremos analizar esto a profundidad, este pedazo de acá, para entenderlo, porque si entendemos a ese, entendemos a todos los demás, porque todo se va a repetir. Recuerda que estamos hablando de ciclos. Si es un comportamiento cíclico, se repite en el tiempo. Ya dependerá de cuántos ciclos haya en un segundo para establecer su frecuencia, pero eso ya es otro tema. Así es que, sin duda alguna, vamos a la siguiente diapositiva, que nos muestra lo mismo que hemos un momento en miniatura, pero a escala más grande para entenderlo mejor. Empecemos identificando los ejes. Eje vertical, tenemos la corriente. Eje horizontal, tenemos al tiempo. O sea que vamos a analizar a la señal en función del tiempo. ¿Qué sucede en el tiempo? Si ya sabemos que existe una señal cuadrada ideal que tiene estados encendidos y apagados, entonces podríamos deducir que este de aquí, esto de acá vendría a ser el estado encendido. Realmente, esto es el encendido. En este tiempo está encendido. Pero a partir de este punto, ¿qué es lo que sucede? Sucede el cambio de estado. Porque a partir de aquí baja, digamos, a cero y continúa. Aunque debería continuar. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta deseada que nosotros quisiéramos. Algo que nosotros deseamos nada más. Pero para que tú tengas lo deseado tienes que, por ejemplo, no sé, trabajar en obtener lo que deseas. Por eso que eso es ideal, nada más. Sin embargo, lo real me dice que lo deseado no será. Por eso que le he puesto como una flechita que debería ser, ¿no? Pero no es, pues, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede en realidad es que cuando se quiere cambiar de estado, hay un tiempo que demora. No es como que cambiamos de encendido a apagado. El diodo dejó pasar, ahora que ya no deje pasar. No es así. Hay un tiempo. Entonces, en la medida que esa señal cuadrada que está en esa esquina, en ese punto negro, quiere cambiar de estado, es imposible que caiga recto. Es imposible. Porque el tiempo va avanzando. Entonces, si yo quiero que quede recto, mientras el tiempo avanza, esto se va curvando. Y se genera como una pendiente. Por eso que aquí hay una especie de pendiente que lo voy a señalar por acá. Así. ¿Por qué? Porque de aquí hasta aquí, se generó un tiempo para que pueda caer. Esa es su naturaleza, eso es lo que sucede en la práctica, en la vida real. Pero como el punto que me marcaba el cambio de estado era el inicio, entonces yo lo voy a tomar como referencia y sigo la línea hacia abajo. Entre el punto del cambio de estado ideal y el punto del tiempo que se demoró en caer para poder hacer el cambio de estado, porque todavía no cambia de estado, recién está empezando intentando cambiar de estado, pues se generó un pequeño intervalo, un intervalo así chiquitito. A ese intervalo, ese triángulo, digamos, que está ahí, lo llamamos TS, S de storage, que significa almacenamiento. Por eso que ese pequeño intervalo de tiempo se le denomina TS de tiempo de almacenamiento. Y ese tiempo de almacenamiento va a depender de la capacitancia del diodo. ¿Por qué?
Porque cuando estamos en un estado y cambiamos al otro, y luego volvemos al estado y luego volvemos al anterior, ¿qué sucede? Si existe capacitancia, estamos cargando y descargando los diodos, ¿sí o no? Eso es lo que sucede. De alguna manera, si el diodo lo imaginas como un capacitor, estarías cargando y descargando. Por eso que a esa pequeña fracción se le llama tiempo de almacenamiento, que depende estrictamente de la capacitancia del diodo. Ahora, ¿qué tanto baja? Es la pregunta. ¿Qué tanto esa pendiente se da hacia abajo? ¿Hasta qué altura llega? Si nos centramos solamente en el eje de la corriente, verticalmente, ¿hasta dónde baja? ¿Cuál es el pico máximo en el cuadrante negativo? Porque ya estamos en el cuadrante negativo. No debería, pero ya estamos en el cuadrante negativo. Ah, ya más o menos baja una distancia máxima, que va a depender de muchos factores, características técnicas, por supuesto, del diodo, que está sustentado con ecuaciones. Va a tener un pico de corriente máximo, un pico de corriente. ¿Qué quiere decir? Si lo ideal, la respuesta deseada, ¿cuál era la respuesta deseada? Era que esto viene por acá, que es color amarillo, viene por acá y se va por acá. No tiene por qué irse al negativo. ¿Por qué no tiene por qué irse al negativo? Porque si se va al negativo, quiere decir que ya está generando una corriente eléctrica. Eso es lo que me está diciendo y no debería haber ninguna corriente. ¿Por qué una corriente? Porque si ya está pasando el negativo, se va hacia abajo, acá ya estamos hablando de repente de, no sé, de 10 miliamperios, 20 miliamperios, 30 miliamperios. Ejemplo, ¿ya? Realmente son micros y nanos. Son corrientes bien pequeñas. Es una escala bien pequeña. Quiere decir que si llega hasta cierto punto, realmente ha conducido una cantidad determinada de corriente hasta ese pico. Pero como esto ya se encuentra en, digamos, en lo que se llamaba semiciclo negativo, que era toda esta parte de abajo que le he puesto como un fantasma, si ves acá, porque realmente se supone que ya no existe, pero como ya está en ese sector, quiere decir que esa pendiente y ese pico de corriente que llegó hasta abajo, llegó a atravesar el diodo en inversa. Llegó a atravesarlo. O sea que el diodo sí llegó a conducir corriente en polarización inversa. A pesar que la tensión que se le haya aplicado sea pequeña, que no supere su barrera potencial en inversa, lo logró pasar. Profe, pero habíamos aprendido que no, en la teoría, en un mundo ideal. En la realidad no es así. Como se generó una caída en el cuadrante negativo donde no debería haber caídas, necesitamos recuperarnos para volver a subir, porque nosotros tenemos que estar aquí, acá tenemos que estar. Es por eso que a este pico de corriente de aquí abajo se le llama pico de corriente de recuperación inversa. Tenemos que recuperar ese pico que se ha ido hasta abajo. Lo estoy diciendo así para que lo entiendas. ¿Ya? Pero que no cayó directo realmente, cayó en diagonal. Por eso que se estableció aquí un pequeño intervalo llamado tiempo de almacenamiento, porque en ese pequeño espacio de tiempo y de pico de corriente inverso atravesó el diodo a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que un poquito se almacenó. Por eso se llama tiempo de almacenamiento. Pero hay que recuperarnos porque no puede quedarse ahí, porque si se queda ahí, ese diodo ya no vale, pues. Porque si va a conducir a la inversa también, entonces ¿para qué me sirve el concepto del diodo que conduce en un solo sentido? Sí, pero la realidad lo hace, lo logra la naturaleza, la física. Ah, entonces ¿qué hacemos? Hay que darle las propiedades físicas para que esto se pueda recuperar rápidamente. Ah, ya, entonces ¿qué hacemos? Pues el diodo, con sus características técnicas que tiene, intenta recuperarse hasta llegar a la respuesta deseada. Entonces comienza, como esto no es teórico, es práctico, no puede subir de frente, pues no, va subiendo de menos a más. O sea, se comienza a descargar. Lo poquito que se había cargado el diodo en capacitancia se comienza a descargar. Entonces, esto comienza a subir lentamente, lentamente, hasta que llega más o menos a la altura donde siempre debió estar, que es la respuesta deseada que quisiéramos que se dé. Sin embargo, aquí hay un detallito que lo voy a dejar en el aire porque requiere de otros conceptos interesantes, porque realmente esta curva no llega hasta la misma esquina, llega un poquito antes. Hay más o menos un 10 o 25% entre esos dos valores gira el margen donde llega finalmente esa subida, esa recuperación, que realmente es una descarga, porque en la parte de abajo hubo una carga que no deseábamos, en polarización inversa. Entonces, desde que termina el tiempo de almacenamiento, que es aquí, hasta el intervalo o el dato donde se llega a recuperar esta señal, esta descarga de capacitancia, se denomina etapa o tiempo o sector de transición, porque es ese sector de transición que te lleva desde un extremo negativo que no debe haber llegado hasta un extremo ideal, donde va nuestra digamos, respuesta deseada del diodo. Por eso que se pone TT, que significa tiempo de transición, que es básicamente el tiempo en que se comienza a descargar lo poquito que se había cargado en inversa, que no debió cargarse. Ya, profe, tranquilo. Ya. Si tú te das cuenta, lo que nosotros queríamos en un caso ideal era que esto venga por acá y por acá. Eso es lo que queríamos. Pero como aquí se ha creado como una pendiente, dividido en dos partes, ¿no? Que es el tiempo de almacenamiento y el tiempo de transición, de descarga, entonces, a la larga, el tiempo que se demoró es de aquí hasta acá. O sea, es la sumatoria de los dos tiempos. Eso es lo que me tomó volver a subir al punto donde siempre debió estar para tener una respuesta ideal y los ciclos continúen. Eso quiere decir que si yo sumo el tiempo de almacenamiento y el tiempo de transición, es el tiempo total que se toma el diodo en recuperarse. Tanto en su pequeña carga que generó y en su descarga. ¿Sabes cómo se le llama eso? A ese tiempo, tiempo de recuperación inversa. O simplemente T
R. Porque es el tiempo total que se demora desde el inicio hasta prácticamente el inicio del próximo ciclo. Es el tiempo total en el que este diodo se recupera. Por eso se llama tiempo de recuperación inversa. Esa es la realidad. El diodo sí conduce por polarización inversa. Un poquito, pero conduce y se recupera así, lo más rápido que pueda. Entonces, pregunto, ¿el gráfico será así? Si esto lo convierto a una senoide, ¿esto será así? No, porque eso es lo ideal. ¿Qué sería lo real, profesor? Lo real sería lo que estoy poniendo por acá, que viene por aquí, sube, o sea, lo normal se carga en polarización directa, digamos, y cuando cae, cae más de lo que debería caer por acá, pero se recupera rápidamente, continúa y ahora sí, vuelve el ciclo. Esa sería la gráfica. Este sector grande de acá que estás viendo aquí, este sector es más o menos este pedacito de acá, porque te dije que había un porcentaje mínimo ahí que ya estaba recuperado. Y todo lo que está aquí atrás es este pico en inversa que se ha generado, donde la sumatoria de estos dos pequeños tiempos es el tiempo de recuperación inversa. Entonces, amigo, limpiando todo esto, podríamos decir que un diodo ideal, en teoría es como lo hemos aprendido, pero en la práctica tiene un comportamiento distinto y unos fenómenos físicos que se dan y que tienen que ver mucho con la capacitancia del diodo. Como se pueden haber dado cuenta, estos conceptos cuando son analizados a profundidad realmente nos ayudan a abrir un poquito más la mente, ¿no? Claro, uno podría decir en el sentido práctico de reparar, por ejemplo, un teléfono, ¿qué nos importa si los electrones llegan a pasar finalmente a la inversa de un diodo o no? Está bien, o sea, no hay problema con eso. O sea que nosotros no criticamos a las personas que no les interesa la teoría. No hay problema con eso, cada uno hace lo que quiere con su vida. Nosotros criticamos cuando vemos a personas que tratan de enseñar algo que ni ellos mismos entienden. Ahí criticamos. Y no consideramos que estamos equivocados ahí. ¿Por qué? Porque la educación es fundamental para el progreso de una sociedad. Y los que un poco sabemos, algo sabemos, yo sé una minúscula comparación de todas las cosas que realmente creo yo uno debería aprender, pero con ese poquito conocimiento trato de corregir, pues, porque si una persona enseña mal algo al otro, ese se va a quedar con esa idea y ese enseña al otro mal, y al final, imagínate al último, un desastre sería la educación. Por eso, esto no es personal, esto es atacar al sistema de educación digital que creemos nosotros, que conocemos de la capacitación online, tenemos equipamientos acústicos, multicámaras, audio profesional, entre otros, entendemos bien cómo debemos comunicar las enseñanzas, pues creemos que podemos darnos la atribución, si se puede decir así, de corregir a veces, y si es necesario criticar, ¿por qué no? Estamos hablando de educación, no estamos hablando de papas o camotes, pero también es cierto que muchas personas están enseñando porque no tienen de repente muchos equipos, no tienen mucho conocimiento, pero quieren compartir lo poco que saben. Yo también lo hice en algún momento, por ejemplo, todavía guardo la estructura de mi primer microscopio. Este fue mi primer microscopio, me costó algo de 70 soles, en dólares algo de 20 dólares, por mucho tiempo, y di clases con este microscopio, y lo entiendo, pero yo también, cuando enseñaba mal, porque me enseñaron mal a mí, enseñé mal por lo menos por unos 6 o 8 meses, yo creyendo que estaba bien, hasta que comencé a indagar un poco más y me di cuenta, oye, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal, estoy enseñando cosas malas. Por ejemplo, para los que saben un poco de electrónica, yo pensaba que cuando yo medía con el multímetro y me marcaba OL o 0, pensaba que era lo mismo, pensaba que el lazo abierto era lo mismo que corto. ¿Te das cuenta lo mal que estaba enseñando? Lo bueno es que me di cuenta, me detuve y comencé a aprender bien, practicar bien para enseñar bien. Por eso es que yo te entiendo a ti. Tú quieres enseñar, pero también te puedes equivocar. Y eso es lo que nosotros te queremos decir. Detente, para la mano, no enseñes lo que no sabes, porque estás haciendo un daño a otras personas. Es verdad que cuando yo tuve esa pequeña etapa de aprendizaje, sí, pues, algunos alumnos fueron perjudicados. Hay un grupo pequeño ahí del año 2019, me parece, 2020, que fue perjudicado porque les enseñé cosas que yo todavía no entendía, es la verdad. Así que hago un llamado a esos alumnos, ojalá, por ahí una captura, algo, una constancia pequeña, alguna conversación que tuvimos, y vuelve. Y te vamos a dar un curso gratis. Gratis, porque te debo. Un curso gratis, en vivo por Zoom, para todos mis alumnos, que creo que fueron, si no me equivoco, fueron como 20 o 30, creo, de aquella época del 2019-2020, cuando les enseñaba algo que ni yo mismo entendía. Y aprendamos de eso. No se olviden, amigos, mi nombre es Ricardo, aquí de Perú, de la Academia Ingreso Directo. Tenemos todo el equipamiento profesional para enseñar con educación digital online de manera efectiva. Si quieres matricularte en nuestros cursos, simplemente escríbenos al WhatsApp que aparece en la descripción y por ahí te van a dar absolutamente toda la información. Y no te olvides que también estamos desarrollando el primer software latino que va a tener muchísimos recursos para poder reparar teléfonos en casos reales. No te olvides que Ingreso Directo es educación honesta y efectiva desde cero.